Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué tan real es tu relación con Dios si casi no hablas con Él? Te hago esta pregunta porque una vida sin oración no revela falta de disciplina necesariamente, revela dependencia de uno mismo. ¿Sabes? Y a veces nosotros no nos damos cuenta, no nos percatamos de la situación en la que nos encontramos. Muchos creyentes viven exactamente de esa forma. Vivimos ocupados, vivimos cansados, agobiados, luchando con nosotros mismos y muchas veces también luchando solos, emocionalmente agotados. No porque Dios nos haya abandonado, sino porque dejamos de comunicarnos con Él. Sabes, yo recuerdo cuando niño, mi madre a mí me enseñó lo que es básicamente la oración y en cierta forma aprendí una lección muy interesante. No hay postura mandatoria, no hay circunstancia o lugar que sea mandatorio. Lo importante es que tú estés convencido de que el Señor está cerca a ti y está listo para ayudarte. Yo recuerdo que era muy pequeño, tal vez entre 7 y 8 años, y tenía que caminar hacia mi escuela y tenía mucho miedo de dar ese día un examen. Tal vez más miedo me daba la Miss, pero eh, tenía que ir a dar un examen. Y yo recuerdo que le dije a mamá, no quiero ir a la escuela porque tengo miedo del examen, me voy a olvidar todo. Y así me pasaba a veces. Pero ella me dijo, mira, cuando tú vayas caminando, ve con confianza, seguro y ve, pero ve conversando con Dios. En mi mente de niño, en mi cabeza de niño, yo decía, pero ¿cómo voy a caminar y a la misma vez cerrar los ojos? Y este era el conflicto que yo tenía. Yo le digo a mi mamá, mamá, pero si me caigo, le digo, y ella me dice, no, no, no te vas a caer, tú puedes caminar con los ojos abiertos y conversando con el Señor si tú estás convencido de que Él está allí para ti. Ahora esto es interesante. Muchas veces nosotros estamos ocupados en la vida, cansados, luchando solos, emocionalmente agotados, y queremos hacerlo obviamente todos solos. Y pensamos que de alguna u otra manera así se tiene que enfrentar la vida. Sin embargo, la lección de toda esta semana nos enseña que nosotros, si dejamos de orar, tarde o temprano, nos alejaremos del Señor. En mi experiencia cuando niño, tal vez yo no me percataba que vivía ligeramente lejos de Dios o simplemente no sabía cómo era una oración transparente, sincera o una oración directa con Dios. Tal vez yo esperaba un ritual, una fórmula, una posición. La oración no nos mantiene de alguna u otra manera informados acerca de Dios, nos mantiene conectados con Él. Y eso es algo que nosotros debemos tratar de comprender, porque el estudio de toda esta semana nos enseña eso, nos ilustra esto. Amigos, bienvenidos a este su canal Biblia 360 y al estudio de la lección de la escuela sabática. Hemos ya llegado a la lección número 6 y esta lleva por título Guerreros de oración. Bueno, esta lección vamos a estar estudiándola el sábado 9 en nuestras iglesias, pero antes de poder iniciar, como siempre, quiero invitarles a que podamos orar antes de comenzar. Sí, vamos a inclinar nuestro rostro para orar antes de iniciar nuestro repaso de la lección. Oremos. Querido y amante Señor, te damos gracias infinitas por todo tu amor y misericordia. Queremos, querido Padre, que tú puedas estar con nosotros en este instante en el que vamos a abrir tu palabra, vamos a reflexionar en ella y queremos, Señor, sentirnos felices, percibir que tú estás al lado nuestro, gozarnos, Señor, de tu presencia. Ayúdanos a aprender de los personajes que vamos a revisar en esta oportunidad, en esta ocasión. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos, vamos a iniciar entonces con el estudio de la lección. La lección está bastante linda, muy, muy bonita. Durante esta semana hemos podido reflexionar en personajes como Daniel, hemos podido reflexionar también en personajes como Moisés, que nos dejan lecciones interesantes, ¿no? En Enoch también justamente hemos podido tener una porción en la lección que nos habla acerca de la postura durante la oración. Bueno, vamos a un poquito tal vez mencionar esto, ¿sí? Pero vamos a pasar de inmediato al
la primera parte de nuestro estudio y casualmente vamos ahora a hablar un poquito acerca de este primer personaje que es Daniel. Sin embargo, antes vamos a leer nuestro texto de estudio, el texto de memoria. El texto de memoria se encuentra en el Salmo 116, versículo 1 al 2. El texto dice así: Amo al Señor porque ha escuchado mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por eso lo invocaré mientras yo viva. Bueno, este versículo nos da un par de cosas muy interesantes. Lo primero que dice aquí es, amo al Señor. El salmista dice que ama al Señor porque ha escuchado su voz y sus súplicas. Eso quiere decir de que el salmista está convencido de que Dios ha inclinado su oído, se ha agachado. Interesante la figura gráfica que se emplea aquí para transmitirnos la idea de que el Señor no está tan lejos de nosotros como algunas veces podemos estar pensando. Y bueno, aquí el compromiso del salmista que dice que va a invocar el nombre de Dios mientras viva. Bueno, este texto también nos indica algunas cosas elementales, como hemos mencionado, pero aquí nos enseña que la oración no aparece necesariamente como un ritual. Ojo con esto, la oración aparece como una relación afectiva. Y esto puede parecer para muchos extraño, pero en realidad cuando nosotros nos percatamos de la oración como una conversación, con una conexión con Dios, como como un momento en el cual uno puede descargar todo todo su ser, en realidad esto deja de ser una formalidad y pasa a ser algo cargado de mucha emoción y mucho afecto. El salmista entonces ama a Dios porque Dios lo escucha. ¿A quién no le gusta ser escuchado? Por ejemplo, en el contexto en el que nosotros vivimos hoy en día está el famoso fabbing, cuando las personas en realidad utilizan tanto el celular que ya no logran tener un momento de comunicación con otros. Está sentado, puede ser el esposo, la esposa, el hijo, está mirando el teléfono, tú le estás hablando, no hay contacto visual, te dice, ah, sí, claro, ajá, claro, ajá, sí, sí, claro, cómo no, pero no hay ese acercamiento. Eso ha demostrado que muchas personas en realidad se sienten ignoradas. Imagínate que uno tenga una relación con Dios de esa misma naturaleza. El salmista dice algo completamente diferente. Nosotros tenemos el privilegio de que Dios nos está escuchando. Dice la lección, o dice el Salmo 116, que Él se agacha para oírnos, ¿no? Se agacha para oírnos, inclina su oído. Por eso es que el salmista dice que lo ama. Bueno, vamos a hablar ahora de algunos personajes. Vamos a comenzar con Daniel. Daniel es un personaje conocido por muchos de nosotros, pero parte de la historia de Daniel que queremos reflexionar en esta oportunidad se encuentra en el libro de Daniel, el capítulo 6, versículos 10 y 11. Y en esta parte de la historia de Daniel, nosotros vamos a destacar lo siguiente y es la lealtad de Daniel. Cuando usted va al capítulo 6 del libro de Daniel en su Biblia, va a encontrar que está subtitulada. Muchas de las Biblias están subtituladas con, digamos, una expresión que puede leerse como la lealtad de Daniel. Y es que cuando usted lee el texto se percata de que sí, definitivamente Daniel está siendo leal, altamente leal. Permítame leerle el texto. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa donde tenía las ventanas de su cámara alta abiertas hacia Jerusalén, y como solía hacerlo antes 3 veces al día, se arrodillaba, lloraba y daba gracias a Dios. Entonces se juntaron estos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando ante su Dios. Esta primera Este primer personaje, en este caso, nos da una lección importantísima. Daniel sabía que orar podía costarle la vida. De acuerdo a este relato, es así.
Daniel se estaba exponiendo, había escuchado el decreto, era un decreto de muerte. Sin embargo, igual abrió sus ventanas, sin embargo, igual dobló sus rodillas, se arrodilló, sin embargo, igual siguió orando 3 veces al día, sin embargo, igual dio gracias a Dios. Y aunque les parezca mentira, las cosas que hizo Daniel son un patrón que tranquilamente usted y yo podríamos imitar en cada día al momento de orar. La oración, fíjense que aquí para Daniel no era en sí el resultado de una emergencia. Daniel no se postró porque tenía una urgencia. Daniel no se postró porque lo habían amenazado. No, el texto dice claramente que él tenía un hábito y este hábito era todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años. Y los enemigos de él lo conocían, lo sabían, por eso que orquestaron toda una trama para intentar perjudicarlo, porque sabían que él lo iban a encontrar en esta situación. Sin embargo, fíjense, aquí hay algo muy profundo porque Daniel nos enseña que la oración para él, si es verdad, no era el resultado de una emergencia, sino que era parte de su estilo de vida. Daniel no improvisó, digamos, una fidelidad a través de la oración en un momento de crisis, sino que mostró que esto en realidad debe ser desarrollado antes de la crisis. Ahora, yo le llevo a usted a unos años más atrás, cuando el COVID llegó a nuestra historia. Yo no sé, es posible que usted se haya puesto a orar mucho más, es posible que usted se haya puesto a hacer más ejercicio, es posible que usted se haya cuidado mucho más en la alimentación y otras cosas más, porque eso comenzaban a decirnos para poder evitar y que no nos pase nada con ese virus. Ahora, había algo que yo escuchaba mucho en las radios y era la famosa expresión, ¿cuándo volveremos a la normalidad? Fíjense, para muchos la normalidad era vivir poco orando, poco cuidándose, poco siendo fieles a Dios. Para muchos, y muchos buscaban lastimosamente esa normalidad, que en realidad no tenía nada de normal, sino era simplemente una vida asociada a su propio esfuerzo, a su propio egoísmo, a su propio yo, y no una conexión con Dios. Pero Daniel aquí nos enseña algo poderosísimo, ¿no? Eh, Nos enseña que cuando muchas personas en realidad quieren paz en medio de las dificultades y en la tormenta, en realidad lo pueden o lo debían haber hecho mucho antes, debían haberlo cultivado mucho antes, de tal forma de que cuando llegue el momento de la prueba, ellos se muestren incólumes y no duden de su fe. Un segundo personaje que nosotros encontramos en la Biblia es Enoc. De Enoc no se dice mucho en la Biblia, pero los pocos versículos que nosotros podemos encontrar de él tal vez nos dan lecciones importantísimas para llevarlas en nuestro constante vivir. En el libro del Génesis, el capítulo 5, versículo 22 al 24, dice así. Después que nació Matusalén, Enoc anduvo con Dios 300 años y tuvo otros hijos e hijas. Así, todos los días de Enoc fueron 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Y aquí hay una frase muy interesante, ¿no? La frase es que Enoc caminaba con Dios. Ahora, ¿qué significa la expresión caminar con Dios? ¿Qué implica? Bueno, yo podría mencionar por lo menos tres cosas. Primero, la frase caminar con Dios involucra continuidad. El segundo aspecto, ¿no? Es íntimo. Y bueno, un tercer aspecto es que él tenía una dirección compartida. El texto en esencia no describe momentos religiosos aislados, si ustedes se dan cuenta, sino el texto nos va describiendo una vida entera orientada hacia Dios. Es decir, no solamente Enoch caminaba los sábados o los domingos o los miércoles o los viernes a la iglesia, y bueno, en ese momento no había un templo, digámoslo de esa forma, pero para Enoch su vida giraba en torno
a su comunión y su relación con Dios permanentemente. No había situación de vida donde Dios no se encontrase asociado a Enoc. Y bueno, Enoc obviamente lo invitaba de forma constante. Entonces, hay algo que también nosotros debemos comprender, porque tal vez usted puede estar pensando, puede estar entendiendo que esto también puede ser un activismo espiritual. Sí, es verdad, usted puede estar haciendo cosas, ¿no? Puede tener actividades espirituales. Sin embargo, es posible que no tenga comunión en oración con Dios. Y eso es un problema porque usted puede terminar muy vacío. Puedes trabajar para Dios sin caminar realmente con Él. Y aunque esto puede parecer paradójico, no es así. Muchas personas hacen tanto y tanto y tanto, sin embargo, sencillamente no caminan con Dios o no han tenido esa oportunidad de expresar una caminata con el Señor. Vamos a ir a nuestra Biblia una vez más, Éxodo el capítulo 32, versículo 31 al 32. Y ahí vamos a encontrar una situación muy particular en la vida, en el ministerio de Moisés. El texto dice de la siguiente manera: Te ruego que perdones su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. El Señor respondió a Moisés: Al que peque contra mí, a ese raeré de mí. Acá hay algo muy interesantísimo. Fíjate, Moisés es presentado como un intercesor de su pueblo. Intercede por un pueblo rebelde. Él se atreve a decirle al Señor: perdona su pecado, y si no, bórrame a mí de tu libro. Esto revela un corazón bastante interesante con respecto al corazón de Moisés. Ese es un corazón de intercesor. Y aquí es posible que nosotros podamos ver un anticipo de Cristo o un tipo de Cristo, como le dicen los teólogos. Moisés, en definitiva, está dispuesto a sacrificarse por otros, y eso apunta al verdadero intercesor. Eso es Jesús. Bueno, esto en realidad nos enseña algo de mucho valor, porque la verdadera oración madura, una oración madura, cuando deja de girar solamente en derredor o alrededor de nosotros mismos o de mis cosas y empieza a girar en torno a otros, entonces comenzamos a entender o comenzamos a mostrar un verdadero crecimiento espiritual. Muy bien, entonces ahora vamos a mencionar de todo lo que hemos leído, por lo menos tres verdades centrales. En primer lugar, quien no ora constantemente suele depender de sí mismo. Segundo, la oración transforma antes de resolver. Antes de cambiar circunstancias, la oración que es elevada con un corazón sincero, nos permite percatarnos de que Dios cambia el corazón antes de que cualquier situación se pueda presentar, cualquier situación que nos comprometa, digámoslo así, espiritualmente. Y tres, la oración es comunión, no fórmula. Ojo con esto. Sí, usted puede tener algún patrón para poder orar. Jesús, sus discípulos le preguntaron, Señor, o le dijeron, ¿no? Señor, enséñanos a orar. El Señor les enseñó un patrón. Ok, pero ese patrón era un ejemplo. No necesariamente las personas tenemos que orar con las mismas palabras, pero sí podemos seguir esa misma estructura, ese mismo formato para poder orar. Entonces, ojo con esto. La lección también nos da a entender algo muy interesante respecto a la postura delante de la oración. No tanto se orienta la fórmula, pero me gustó algo que yo quisiera destacar con ustedes en esta ocasión, ¿no? Dice, algunas personas están imposibilitadas de arrodillarse y está hablando acerca de las posturas. ¿Cómo puedo orar? ¿Cómo es mejor orar? Parado, sentado, de rodillas. Y dice así, ¿no? Algunas personas están imposibilitadas de arrodillarse, pero lo que importa
es la postura del corazón. Sin embargo, lo que me dejó pensando muchísimo de la lección es esta última parte. Dice así, cuando nos arrodillamos ante Dios, nuestro corazón se rinde más fácilmente, ya que nuestro cuerpo y nuestras palabras declaran que Él es soberano y que somos sus hijos creados. Y esto es bonito, esto es interesante porque nos lleva a reflexionar sobre el valor en verdad de hacer una oración que es de rodillas, la valía que ésta tiene. Yo creo que esto nos deja pensando mucho, porque sí es verdad, usted puede preferir orar de pie, orar sentado, orar recostado, pero cada una de estas posturas tienen un grado de comunicación, una transmisión de una percepción que nosotros tenemos respecto a Dios o el valor que nosotros le damos a esa conversación. Y orar de rodillas definitivamente está transmitiendo de que uno se pone sujeto a Dios y se humilla delante de Él y lo reconoce como su soberano. Bueno, la oración también se supone que tiene que tener un efecto en nuestra vida. Y cuando la oración deja de ser una rutina, mi mente va a cambiar. Pasas de ser una persona ansiosa a ser una persona de mucha confianza. La oración va a terminar por romper aquel muro de orgullo, ese corazón duro y autosuficiente, y lo va a quebrar, lo va a romper, lo va a fragmentar. Eh, Cuando nosotros oramos, nosotros comenzamos ahora a reaccionar. De forma diferente ante el mundo. Ya no comienza el día reaccionando ante las demandas del mundo. Empezamos conectados con Dios porque hacemos de Dios nuestro primer quehacer. Buscamos a Dios antes de salir a enfrentar el mundo. Buscamos a Dios para poder recargarnos, digámoslo así, espiritualmente. Y finalmente, cuando nosotros oramos, así como le pasó a Moisés, em, Moisés oró por quienes lo hirieron y eso revela madurez espiritual. Es decir, cuando nosotros oramos, así como Moisés, nosotros adquirimos una madurez espiritual al punto de poder disculpar, perdonar a aquellas personas que nos pueden haber hecho tanto daño o pueden haberse burlado de nosotros, ¿verdad? Hay una cita de Ellen G. White que yo quiero compartir con ustedes que me pareció fenomenal y, y me dejó pensando muchísimo. Permítanme leerla. Esta cita se encuentra en el libro El Camino a Cristo, en las páginas 93, y, y dice así, Dios nos habla por la naturaleza y por la revelación, por su providencia y por la influencia de su espíritu. Pero esto no basta. Necesitamos abrirle nuestro corazón. A fin de tener vida y energía espiritual, debemos tener verdadero intercambio con nuestro Padre Celestial. Nuestra mente puede ser atraída hacia Él. Podemos meditar en sus obras, sus misericordias, sus bendiciones, pero esto no es, en el sentido pleno de la palabra, estar en comunión con Él. Para ponernos en comunión con Dios, y esto aquí me, me golpeó mucho, me dejó pensando mucho, para ponernos en comunión con Dios debemos tener algo que decirle tocante a nuestra vida real. Y esto es algo, amigos y hermanos, que tenemos que ponernos a pensar. La oración no es una fórmula, no es un ritual. La oración es un acto muy hermoso. Y fíjense qué es lo que dice ella después. Dice, orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirle. La oración no baja a Dios hacia nosotros, antes bien nos eleva. Tremenda cita la de la señora Ellen G. White para cada uno de nosotros y amigos queridos. Esto nos lleva a recordar el desafío que tenemos para ustedes
y esto nos va a ayudar para cada día, ¿sí? Haga preguntas, hagas estas preguntas. ¿Tu oración es relacional o es solamente una costumbre? ¿Buscas a Dios solo en problemas o cuándo buscas a Dios tú? ¿Tu vida refleja dependencia o autosuficiencia? ¿Estás caminando con Dios o solo creyendo en Él? Ojo con eso. Mi amigo querido, te desafío a que ores antes de tocar tu celular al despertarte por la mañana, ¿ok? Ora antes de tocar tu celular. Conversa con Dios antes de tocar tu celular. Dedica 10 minutos como mínimos diarios solo a hablar con Dios. Y vas a ir dándote cuenta de que algo cambia en ti. Intercede específicamente por una persona. Busca en tu lista, en tu agenda, ¿no? Alguna persona por la que quisieras orar y ora consistentemente. Termina cada día agradeciendo por lo menos tres cosas. Aquellas cosas que tú desees. Puedes agradecer por la salud, por el cuidado de Dios en este día, por el alimento, por el trabajo, qué sé yo, tantas cosas que nosotros tenemos para agradecer a Dios. Ora, la oración constante, amigo querido, transforma la conciencia de la presencia de Dios. Bueno, amigos, así como hemos iniciado, tenemos que terminar. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes. Queremos orar ahora para poder culminar. Yo les invito a que podamos inclinar nuestro rostro ahí donde estamos para orar. Sí, vamos a orar. Padre bendito, queremos darte gracias por todo tu amor y misericordia. Queremos que tú nos ayudes a ser dependientes de ti y no autosuficientes. Ayuda a cada una de las personas que sábado a sábado, semana tras semana, se esfuerza, Señor, por buscarte. Motiva en sus corazones tanto el querer como el hacer. Perdónanos si en alguna cosa te hemos fallado y llévanos con bien durante este día. En nombre de Jesús. Amén. Amigos queridos, un gusto estar con ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes y lo más importante, tengan paz. Nos vemos. Chao.